Muy buenas noches. Estamos Estamos aquí para poder darles el taller de El pensamiento creativo y las aulas emprendedoras. los Los facilitadores es el magíster magíster Andrés Mera, el magíster magíster Gabriel Mera. fecha Fecha 24 24 de junio del 2025. modalidad Modalidad virtual. virtual. Duración Duración 45 minutos minutos del del taller, taller, 10 10 minutos minutos de de actividad práctica práctica y 5 y 5 minutos para minutos para subir una subir una actividad actividad en PDF de las de las actividades. actividades que vamos a realizar el día de hoy. Objetivo. Objetivo del taller. Hoy quiero Hoy quiero compartir con compartir con ustedes ustedes tres temas temas esenciales para para transformar transformar la educación en un entornos entorno cada cada vez vez más más dinámicos dinámico y y globalizados. globalizado. El El pensamiento pensamiento creativo, creativo el y el espíritu espíritu emprendedor, emprendedor, el el rol rol del de docente como guía guía en en la innovación. innovación educativa. Fomentar Fomentar el pensamiento creativo y el y el espíritu espíritu emprendedor emprendedor en el en el aula aula es el es, en primer primer lugar lugar, de desarrollar habilidades habilidades para para fomentar el fomentar el pensamiento pensamiento creativo. creativo. El El espíritu espíritu emprendedor emprendedor es la es clave la para clave para formar formar estudiantes estudiantes capaces capaces de de enfrentar los enfrentar retos los del retos del siglo siglo XXI. XXI. El El pensamiento pensamiento creativo creativo y y permitir permitir generar ideas ideas originales, originales, resolver resolver problemas problemas de forma de forma innovadora innovadora y y adaptarse al adaptarse al cambio. cambio. No se No trata se solo trata de solo de tener tener buenas buenas ideas, ideas, sino de sino de saber saber aplicarlas. aplicarlas. Por su Por su parte, parte, el el espíritu espíritu emprendedor emprendedor va más va allá más de allá de iniciar un iniciar un negocio. negocio. Implica tomar Implica tomar iniciativas, asumir riesgos, riesgos, trabajar en trabajar en equipo equipo y y perseverar perseverar. en el En el aula. aula, Estas estas habilidades se habilidades se pueden pueden fomentar fomentar mediante mediante metodologías metodologías activas, activas como el como el aprendizaje aprendizaje basado en basado en proyectos, proyectos, el el pensamiento pensamiento de diseño y el y el trabajo trabajo colaborativo. colaborativo. Así Así preparamos a los preparamos a los estudiantes estudiantes para ser para ser generadores de generadores de soluciones, soluciones, líderes y líderes y agentes de agentes de cambio en cambio sus en sus comunidades. comunidades. La La cultura cultura emprendedora emprendedora en la en la educación educación global global es un es un segundo segundo lugar, lugar, contribuir al contribuir al desarrollo de desarrollo de una una cultura cultura emprendedora emprendedora en el en el contexto de la contexto de la educación educación global. global Significa significa preparar preparar a a nuestros nuestros estudiantes estudiantes no no solo solo para para el el mercado mercado laboral local, local, sino también sino para también un para un mundo mundo interconectado. interconectado. Hoy más Hoy que más nunca que nunca necesitamos necesitamos formar formar ciudadanos ciudadanos globales que que puedan puedan innovar, adaptarse adaptarse y crear oportunidades en en diferentes diferentes contextos contextos culturales. culturales, económicos y sociales. Esto Esto requiere de la requiere de la educación educación promover promover valores valores como la como la autonomía, la autonomía, la responsabilidad responsabilidad social, social, la la ética ética y la y la sostenibilidad. sostenibilidad. Una Una cultura cultura emprendedora emprendedora no se improvisa, se se construye desde construye la desde la escuela, escuela, con una con una visión visión que que inspira al inspire al joven joven a a actuar con actuar con propósitos y propósitos y transformar su transformar en su entorno. entorno. El El docente como docente como guía de la guía de la innovación. innovación educativa. Finalmente, Finalmente, nada de nada esto de esto sería sería posible sin posible un si rol un rol docente docente comprometido comprometido y y visionario. visionario. El El maestro maestro ya no ya es no es solo un transmisor de conocimiento, sino un sino un facilitador del facilitador del aprendizaje, aprendizaje, un un mentor mentor y un y un líder líder inspirador. inspirador. Sensibilicemos Sensibilicemos sobre este sobre este nuevo nuevo rol rol que implica implica conocer que conocer que debemos debemos estar de en estar en constante constante formación, formación, experimentar con experimentar nuevas con nuevas metodologías, metodologías, integrar integrar la la tecnología de tecnología de forma forma crítica, crítica, sobre sobre todo todo creer en creer el en el potencial de potencial de nuestros nuestros estudiantes. estudiantes. El El docente que docente que guía la guía la innovación innovación no solo no solo enseña, enseña, sino que sino que también también transforma. transforma. Y al Y al hacerlo, hacerlo, deja una deja huella una huella durante durante la la vida de vida su de su estudiante. estudiante. ¿Qué es el ¿Qué es el pensamiento pensamiento crítico? crítico? El El pensamiento pensamiento creativo, creativo, crítico, es crítico, una es una habilidad habilidad fundamental en el fundamental en mundo el mundo actual. actual. Nos Nos permite permite encontrar encontrar soluciones, soluciones, novedades, adaptarnos a los cambios y y generar generar ideas ideas innovadoras innovadoras que que puedan puedan aplicarse en aplicarse en distintas áreas distintas de la áreas vida, de la vida, especialmente en la especialmente en la educación. educación. Pero, Pero, ¿qué ¿qué significa significa realmente realmente pensar de pensar forma de forma creativa? creativa? Vamos a Vamos a explorar explorar a a partir de partir de la la definición definición de de antecedentes antecedentes teóricos teóricos y y componentes componentes esenciales. esenciales. La La pregunta, pregunta es, ¿qué es el ¿qué es el pensamiento pensamiento crítico crítico o o creativo? creativo? El El pensamiento pensamiento creativo es la es la capacidad capacidad de generar ideas nuevas, de originales y útiles que se que se puedan puedan aplicar aplicar a diversas situaciones o problemas. en una Es una forma forma de que pensamiento no que no limita limita o o repetir repetir lo lo aprendido, aprendido, sino que sino que busca salir busca del salir mundo, del molde, conectar conectar conceptos, conceptos, apare- aparecer aparecer realmente realmente soluciones soluciones innovadoras, a a diferenciar diferenciar el del pensamiento pensamiento lógico lógico o o convergente convergente que que busca una busca sola una sola respuesta. respuesta.
Correcta, el pensamiento creativo admite múltiples respuestas posibles posibles y y fomentar fomentar explorar. explorar. ¿Cuál es el ¿Cuál es el aporte de aporte de J.P. J.P. Guilford? Guilford? Uno de Uno los de los pioneros en los estudios del pensamiento creativo fue Joy Joy Paul Paul Guilford, Guilford, quien en quien en 1950 1950 introdujo el introdujo el concepto de concepto de pensamiento. pensamiento divergente. Él lo Él lo describió como describió la como la capacidad de capacidad de pensar pensar en en muchas muchas soluciones soluciones posibles para posibles un para un mismo mismo problema, problema, en en constante constante con el con el pensamiento pensamiento convergente convergente que que busca busca solo solo una una solución de un solución de un problema. problema. Correcto. Correcto. Guilford Guilford propuso que la propuso que la creatividad creatividad podía podía analizarse analizarse y y medirse a medirse a través de través de ciertas ciertas habilidades habilidades cognitivas cognitivas especiales. especiales. Estas Estas habilidades habilidades son conocidas conocidas como como los los cuatro cuatro componentes componentes claves del claves del pensamiento pensamiento creativo. creativo. Componentes Componentes creativos creativos del del pensamiento pensamiento creativo. creativo: Originalidad, originalidad, fluidez, fluidez, flexibilidad flexibilidad y y elaboración. elaboración. ¿Qué nos ¿Qué dice nos cada dice uno cada de uno de estos estos procesos? procesos? La La originalidad originalidad es la es la capacidad de capacidad de pensar de pensar de manera manera poco poco común o común o diferente. diferente. Una Una idea idea original no es original no solo es nueva, solo nueva, sino sino también que también se que se aleja de lo aleja que de la lo que la mayoría mayoría piensa. piensa. Por Por ejemplo, ejemplo, si un si grupo un de grupo de estudiantes estudiantes propone propone solucionar solucionar para para reducir el reducir el consumo de consumo de papel en el papel en el aula, aula, la la respuesta respuesta original no original no sería sería usar usar hojas hojas recicladas, recicladas, sino sino quizás quizás una una propuesta propuesta como como crear crear una app una app para para tareas tareas escolares escolares sin sin imprimir nada. imprimir nada. Fluidez Fluidez es la es la habilidad habilidad para para generar generar muchas muchas ideas ideas rápidamente. rápidamente. Una Una persona persona con con fluidez fluidez mental no se mental no se queda queda en en una una o dos o dos ideas. ideas, Puede puede producir producir muchas muchas opciones opciones sin sin esfuerzo. esfuerzo. En En un un entorno entorno educativo, educativo, fomentar esta fomentar esta habilidad habilidad permite a los permite a los estudiantes estudiantes de explorar explorar más más alternativas alternativas antes de antes de tomar tomar decisiones. decisiones. Flexibilidad Flexibilidad es la es la capacidad de capacidad de cambiar cambiar de de perspectiva perspectiva con con facilidad. facilidad. Una Una persona persona flexible flexible puede puede ver un ver un problema problema desde desde distinto distinto ángulo ángulo y y proponer proponer ideas desde ideas desde enfoques enfoques variados. variados. Por Por ejemplo, ejemplo, al al planificar una planificar una feria de feria de ciencia, ciencia, un un estudiante estudiante creativo creativo puede puede proponer proponer ideas ideas desde el enfoque enfoque ambiental, ambiental, social, social, tecnológico o tecnológico o artístico. artístico. Adaptarse Adaptarse su a visión a distintos distintos objetivos. objetivos. Elaboración. Elaboración Consiste en el consiste en el desarrollo desarrollo de una de idea una idea inicial, inicial, agregar agregarle detalles, detalles, mejorar o mejorar hacerla o más hacerla más compleja. compleja. Esta Esta habilidad habilidad convierte convierte una idea una idea básica en básica una en una propuesta propuesta completa completa y bien y bien estructurada. estructurada. No No basta con basta tener con una tener buena una idea, buena idea, hay que hay saber que saber desarrollar y desarrollar y comunicarse comunicarse claramente. claramente. En En resumen, resumen, el el pensamiento pensamiento creativo no es creativo un no es un talento talento reservado solo reservado solo para para artistas artistas o o inventores. inventores. Es una Es una competencia que competencia que todos todos podemos podemos desarrollar y desarrollar y aplicar aplicar en en nuestra nuestra vida vida diaria, diaria, especialmente en el especialmente en el ámbito ámbito educativo. educativo, Con con originalidad, originalidad, fluidez, fluidez, flexibilidad, flexibilidad, elaboración, elaboraciones. podemos Podemos formar formar estudiantes con estudiantes mente con mente abierta, abierta, proactivo proactivo y y transformador. transformadora. Vamos a Vamos a demostrarles demostrarles con un video de la creatividad de Guilford. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En este video abordaré las ideas principales de la teoría de la creatividad de Guilford. Al finalizar este video te voy a dejar la referencia del documento en el que me basé por si deseas revisarlo. Bueno, comencemos. Los psicólogos de las primeras épocas, antes de 1950, tenían ya muchas dificultades en el examen de hechos más simples como la sensación, la percepción y la memoria. Así que no tenían ni el tiempo ni el valor para estudiar la creatividad. Y si acaso se llegaba a mencionar, lo hacían de pasadita y lo llamaban imaginación. Había desinterés hacia este tema. El atomismo mentalista impedía remontarse más allá de la percepción y de la memoria, y el modelo conceptual de estímulo-respuesta, es decir, el conductismo, ya que resultaba poco útil para explicar esto. Entonces, como los psicólogos hacían poco o nada para comprender la creatividad, otros investigadores decidieron hacerlo. Registraron ejemplos de descubrimiento en el campo de las ciencias y de la literatura. A esto Guilford lo califica de estudios anecdóticos. Es de ahí de donde comenzó con la interpretación del proceso. Ahora bien, la interpretación factorial de Guilford ve la personalidad como una hiperesfera de n dimensiones. En este modelo, cada dimensión o variable constituye un concepto para explicar una realidad psicológica determinada. Es importante mencionar que si queremos explorarla, tenemos que mirar más allá de los límites del CI, es decir, del coeficiente intelectual.
compartía la creatividad bajo dos supuestos básicos, el método diferencial y el análisis factorial. Se acepta la hipótesis de que el talento creador se presenta en grados distintos por toda la población y no se encuentra asociado a la inteligencia. También se postulan una serie de rasgos relevantes al pensamiento creador que se trata de identificar en las casillas del modelo del intelecto. El análisis factorial es la técnica más apropiada para definir los rasgos. Los rasgos de creatividad que tomó en cuenta Guilford en el primer momento de su teoría en 1950 fueron: sensibilidad a los problemas. La gente creativa es especialmente sensible a la existencia de los problemas. La fluidez del pensamiento, es decir, la fertilidad de las ideas. La originalidad, algo que no se repita. La flexibilidad de pensamiento, llevar el pensamiento por nuevas direcciones. En este primer momento también se predijeron dos factores: el análisis y la síntesis. Se considera que las personas creativas son buenos analizadores de la experiencia. Además, tienen capacidad para organizar los elementos en un todo. También se tomó en cuenta la redefinición, que es decir, favorecer la solución de los problemas. Ahora, respecto a las aptitudes del pensamiento creador, refiere la creatividad como un conjunto de aptitudes integrales definidas a partir de dos categorías: la producción divergente y los productos transformacionales. Antes de mencionar cada una de las categorías, considero relevante hacer mención sobre la explicación de los eventos mentales con el famoso cubo de Guilford. Es un cubo, sí, un cubo, que representa la interacción de tres dimensiones: operaciones, es decir, los procesos mentales; contenidos, ya sean semánticos, simbólicos, visuales y conductuales; y productos, tipos de respuestas requeridas o la forma de tomar la información procesada. Este cubo es la representación gráfica del modelo morfológico. En el modelo, la intersección de las categorías definidas da lugar a un cubo con 120 factores. Sin entrar a la definición de cada una de las categorías, solo abordaré por su relevancia para la creatividad lo que se entiende por producción divergente y productos transformacionales. La producción divergente es la generación de alternativas lógicas a partir de una información ya dada, cuya importancia se halla en la variedad. Los productos transformacionales son los cambios en la información ya existente. Lo más característico de las personas creativas es la divergencia, es decir, producción de diferentes alternativas de solución a los problemas. Las operaciones de memoria también suponen una indirecta, aunque valiosa aportación a la creatividad, ya que una buena organización del material supone una resolución de problemas. Se entienden como ejes básicos en la definición del pensamiento creador la producción divergente y las transformaciones. La misión fundamental de las transformaciones en el pensamiento creador es proporcionarle la flexibilidad que necesita. Los factores de la producción divergente son la fluidez, ya sea verbal, asociativa o ideativa, la flexibilidad y la originalidad. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda. La referencia es del texto 35 años del pensamiento divergente, teoría de la creatividad de Guilford, por Manuela Romo Santos. Nos vemos en el próximo video. Importancia del pensamiento creativo en el aula. La La educación educación del siglo XXI nos plantea nuevos retos. ya no Ya no basta basta con con transmitir transmitir contenido. contenidos. Ahora es Ahora es indispensable indispensable formar formar estudiantes capaces de resolver problemas problemas reales, de de adaptarse adaptarse al al cambio cambio y y de de generar generar resoluciones innovadoras. En este En este contexto, contexto, el el pensamiento pensamiento creativo creativo cumple cumple un con un papel papel esencial. esencial. No solo No solo enriquece el enriquece el proceso de proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, sino sino que que prepara prepara a a los los estudiantes estudiantes para para un un mundo mundo en en constante. constante transformación. Estimula la Estimula la resolución de resolución de problemas problemas reales. reales. Una de las Una de las principales principales virtudes del virtudes del pensamiento pensamiento creativo creativo en el en el aula es aula que es que estimula la estimula la resolución de resolución del problemas reales. problema real. Cuando un Cuando un estudiante estudiante se se enfrenta enfrenta a una a una situación situación compleja, compleja como crear diseñar una campaña para para cuidar el cuidar el medio medio ambiente o ambiente o resolver un resolver un conflicto conflicto escolar, escolar, necesita más necesita que más que conocimiento conocimientos técnico, técnicos. requiere Requiere creatividad creatividad para para realizar la realizar la situación, situación, imaginar imaginar resoluciones resoluciones posibles posibles y y aplicar de aplicar de forma forma práctica. práctica Este este enfoque enfoque, convirtiendo el convirtiendo el aula en aula un en un laboratorio de laboratorio ideas, de ideas, donde los donde los errores se errores ven se ven como como parte del parte del aprendizaje aprendizaje y no y como no como fracaso. fracasos. Desarrollar Desarrollar competencias competencias claves para claves el para el siglo siglo XXI. XXI.
El pensamiento creativo también fortalece varias de las llamadas competencias del siglo XXI, fundamentalmente para la vida personal, académica y profesional. Pensamiento crítico. No se trata solo de generar ideas, sino de evaluar cuáles son variables y éticas y sostenibles. La creatividad va de la mano con el análisis profundo y la capacidad de tomar decisiones informadas. Comunicación. Una idea, por más brillante que sea, puede valer si no puede comunicarse de manera clara y afectiva. La creatividad en el aula promueve que los estudiantes expliquen sus ideas, las diferencien con argumentos y escuchen las propuestas de otros. Colaboración. El trabajo creativo, rara vez es individual. En el aula, la actividad grupal que estimula la creatividad como proyectos, debates, juego de roles o investigación, desarrollan la habilidad para trabajar en equipo, respetando valores distintos y también distintas perspectivas. Innovación. La innovación nace de la creatividad aplicada, en la capacidad de transformar ideas en acciones que generen valor. Formar estudiantes creativos es sembrar la semilla de los futuros innovadores, líderes y emprendedores. Fomentar la autonomía según seguridad y confianza. ¿Cuántos de los estudiantes tienen la libertad de proponer, experimentar y construir su propio camino? ¿Se siente valorado? La creatividad fomenta la autonomía. El permitir que cada estudiante explore su estilo de aprendizaje también fortalece la confianza en sí mismo, ya que conoce que no hay una sola forma correcta de pensar o de resolver un problema. Y por supuesto, desarrollar la seguridad personal, el permitir que los errores se convierten en oportunidades para crear, aprender y mejorar. Hacer del aula un espacio dinámico y flexible. Finalmente, el pensamiento creativo transforma el aula en un espacio vivo, flexible, abierto a nuevas formas de aprender. Ya no hablamos de clases rígidas ni de estudiantes pasivos. Con la creatividad se incorporan actividades lúdicas, tecnológicas, debates, proyectos interdisciplinarios y retos del mundo real. Esto no solo motiva a los estudiantes, sino también enriquece la labor de los docentes, haciendo que la enseñanza una experiencia mucho más significativa. En resumen, fomentar el pensamiento creativo en la educación no es una opción, es una necesidad. Estamos formando a las nuevas generaciones para enfrentar desafíos que aún no conocemos. Y para eso, nada mejor que enseñarles a pensar de forma original, crítica, colaborativa e innovadora. Video 2. Emprendimiento. Hola, bienvenido a la sección de emprendimiento de Recrea Digital. ¿Alguna vez has tenido una idea maravillosa pero no sabes cómo llevarla a cabo? En esta sección, todos esos proyectos que están en tu mente se podrán hacer realidad. Vamos, acompáñame a transformar tu imaginación en una realidad. El crecimiento acelerado de la sociedad, así como la ciencia y la tecnología, demandan la necesidad de formar individuos con un pensamiento proactivo, creativo e innovador que contribuya a la transformación de su comunidad y su país, a través del desarrollo de proyectos emprendedores que aporten y así la desigualdad social disminuya. ¿Qué es el emprendimiento? Es la competencia del individuo que involucra actitudes, habilidades y conocimientos que le permiten transformar las ideas en acción. Es la adquisición de conocimientos que conjuntamente posibilitan la creación de iniciativas, puesta en marcha y desarrollo de un proyecto o el logro de una meta personal y o social. Existen distintas formas de emprender. 1. Crear un negocio. Por ejemplo, crear una empresa de turismo, vender algún servicio o fabricar algún producto. 2. Hacer una innovación social. Es decir,
crear una solución novedosa y sustentable ante un problema o necesidad en la comunidad. 3. Dentro de una empresa, emprendimiento corporativo o intraemprendimiento implica desarrollar innovaciones al interior de una organización en sus productos, procesos o servicios. 4. Realizar emprendimiento con la propia vida. Significa considerar intereses, deseos y metas y crear un proyecto que permita alcanzarlos. Crear estrategias de construcción de futuro. Actualmente, hablar sobre emprendimiento incluye la promoción de principios y valores que generen beneficios y estrategias para afrontar diversas dificultades sociales que aquejan al progreso laboral y personal, por lo que se apuesta a la formación integral de individuos capaces de plantear soluciones innovadoras y creativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en su comunidad. El docente como agente facilitador tiene la tarea de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un agente clave para el desarrollo de esta actitud, que en el fondo es una actitud de vida. Al implementar el taller de emprendimiento, se desarrollan competencias específicas que favorecerán a los estudiantes para tener éxito, no solo laboral, sino también en lo personal, a través de estrategias educativas que les permitan identificar la aplicación de sus conocimientos y solucionar problemas de la vida diaria. ¿Estás listo para empezar esta travesía y alcanzar tus sueños? No te pierdas los siguientes videos de emprendimiento de Recrea Digital. ¿Qué es un aula emprendedora? El El aula aula emprendedora, emprendedora, un un espacio para espacio para innovación innovación educativa. educativa. En el En el contexto contexto actual, actual, la la educación ya educación no ya no puede puede limitarse limitarse a a la la transmisión transmisión de de contenidos. contenidos. Debe Debe formar formar personas personas capaces capaces de de crear, crear, liderar liderar y y transformar. transformar su entorno. El aula El aula emprendedora emprendedora surge surge como como una una propuesta propuesta pedagógica pedagógica innovadora innovadora que que responde responde a a este este desafío. desafío. Se Se trata de un trata de un espacio espacio educativo educativo donde los donde los estudiantes no estudiantes solo no solo aprenden, aprenden, sino sino que que también también emprenden, emprenden, generando generando ideas, ideas, proyectos proyectos con con valor valor social, social, o cultural o económico. económico. Un Un espacio para espacio para crear valor. crear valor. El aula El emprendedora aula emprendedora impulsa la impulsa la creatividad, creatividad, proyectos proyectos que que generan generan valor. valor. No se No trata se trata simplemente de simplemente de enseñar enseñar a hacer a hacer negocios, negocios, sino de sino de motivar a motivar a los los estudiantes estudiantes a a identificar identificar problemas problemas reales reales de su de su comunidad y comunidad y proponer proponer soluciones. soluciones significativas. Esto puede Esto puede ir desde una campaña de reciclaje, una una actividad, actividad cultural, una una feria feria científica, científica, hasta el hasta el desarrollo de desarrollo de productos o productos o servicios. servicios innovadores. Lo Lo importante es importante es que que los los estudiantes estudiantes aprendan a a pensar pensar en en el función de impacto, impacto, como sus como sus ideas ideas puedan puedan mejorar mejorar la vida de otros, la generar transformación propositivas. aprendizaje Aprendizaje activo y colaborativo. colaborativo. El aula El aula se emprendedora basa se basa en en el el aprendizaje activo, donde los donde los estudiantes estudiantes aprenden aprenden haciendo. aquí el Aquí rol el rol del docente es del es del de facilitador, facilitador o guía, no de no de expositor. expositor. Además, se Además, se promueve un promueve un enfoque enfoque colaborativo, colaborativo, porque los porque los proyectos proyectos generalmente generalmente se se desarrollan. desarrollan en equipo. Esto Esto fomenta fomenta la la participación, participación, el el intercambio de intercambio de ideas, ideas, el el respeto por respeto por distintas distintas opiniones, opiniones el y el trabajo en trabajo en conjunto conjunto hacia un hacia un objetivo objetivo común. común. A A través de través de esta esta dinámica, dinámica, los los estudiantes estudiantes se se convierten convierten en en protagonistas protagonistas de su aprendizaje, competencias que competencias que desarrollan desarrollan los estudiantes, como como liderazgo. liderazgo. En este En tipo este de tipo de aulas, aula, los los estudiantes estudiantes asumen asumen responsabilidades, responsabilidades, toman la toman la iniciativa iniciativa y y en guían proceso. procesos. El El liderazgo liderazgo, que se que se forma forma en en horizontalidad, horizontalidad, cooperativo y cooperativo y ético, ético, todos todos tienen voz tienen voz y y todos todos pueden pueden liderar liderar desde desde su su fortaleza. toma de Toma de decisiones. decisiones. Los Los proyectos proyectos exigen que exigen los que los estudiantes estudiantes elijan elijan caminos, caminos, evalúen evalúen alternativas alternativas y y suman suman las las consecuencias de sus consecuencias de sus decisiones. Este Este fortalece fortalece su su criterio criterio autónomo y autónomo y capacidad capacidad de análisis, creatividad. creatividad e innovación. La La creatividad creatividad es la es base la base para para ideas, proyectos proyectos diferentes y diferentes y valiosos. valiosos. Pero más Pero allá más allá de de la tener una idea original, el aula el aula emprendedora emprendedora impulsa impulsa innovación, innovación, es es decir, decir, llevar esas llevar esas ideas ideas a la práctica y y lograr que lograr que generen un generen un cambio cambio real. real. El El error como error como parte del parte del aprendizaje, aprendizaje, una una característica característica fundamental fundamental del del aula aula emprendedora, emprendedora, que el que el error error no se castiga, se se valora. valora.
Se entiende que equivocarse es parte del proceso creativo y de creación cuando los estudiantes prueban fallar y vuelven a intentarlo. Están desarrollando resiliencia, pensamiento crítico y una actividad constructiva frente a los desafíos. Esto genera un entorno seguro donde a través de un pensamiento diferente se convierte en una oportunidad de mejora, no en motivo de vergüenza. En conclusión, el aula emprendedora no es solo una metodología, es una forma de entender la educación desde la acción, la participación y el propósito. Formar parte de estudiantes de emprendedores es formar ciudadanos comprometidos, liderar con valores, pensamientos creativos capaces de transformar su entorno desde el aula hacia el mundo. Muy buenas noches con todos. Vínculo entre la creatividad y el emprendimiento. La creatividad es el motor del emprendimiento. Sus ideas nuevas. Sin ideas nuevas no hay innovación. El emprendimiento transforma las ideas en acciones reales. Fomentar esta conexión fortalece la cultura escolar y mejora continua. La relación entre la creatividad y el emprendimiento es profunda y esencial, especialmente en el contexto educativo. Ambos conceptos se complementan y se potencian mutuamente. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas originales y útiles. Es una forma de pensamiento que permite ver más allá de lo evidente, romper esquemas tradicionales y encontrar caminos diferentes para resolver problemas. Por otro lado, el emprendimiento es la habilidad para llevar esas ideas hacia la acción, convertirlas en proyectos concretos que generan un impacto, ya sea este social, educativo, cultural, ambiental o económico. En otras palabras, la creatividad es un punto de partida. Sin ella, no hay ideas frescas ni propuestas diferentes. Pero la creatividad por sí sola no basta. Necesita del emprendimiento para materializarse, para convertirse en soluciones reales que transformen la realidad del entorno en el que nosotros nos desenvolvemos o nosotros vivimos. En el aula, esto significa que cuando un estudiante tiene una idea creativa, por ejemplo, una nueva forma de reciclar en la escuela o un proyecto para mejorar la convivencia escolar, el pensamiento emprendedor le permite planificar, organizar, liderar y ejecutar esa idea. Así pasa de ser una simple ocurrencia, una idea pequeña, a convertirse en una iniciativa con impacto concreto. Esta relación fortalece la formación integral en los estudiantes. Al desarrollarse ambas habilidades, los jóvenes aprenden a detectar necesidades o problemas reales dentro de la comunidad o su escuela. Van a idear soluciones innovadoras, tomarán decisiones y asumirán riesgos con responsabilidad. Trabajarán en equipo y comunicarán sus ideas con forma o de forma efectiva. Se adaptarán a cambios y aprenderán así de sus errores. Por eso, nosotros como docentes fomentamos tanto la creatividad como el emprendimiento. Ayudamos a construir una cultura escolar más activa, dinámica y enfocada en el cambio positivo. Creamos espacios donde los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino que también se convierten en protagonistas de sus propios aprendizajes, desarrollándose de forma autónoma, obteniendo liderazgo y comprometiéndose con su entorno. En resumen, la creatividad y el emprendimiento no son elementos aislados, sino son dos caras de una misma moneda. Una idea creativa necesita del emprendimiento para tomar forma, y un emprendimiento necesita de la creatividad para destacar e innovar. Ahora tenemos estrategias para fomentar el pensamiento creativo. Aprendizajes basados en ABP. Los estudiantes exploran un tema a través de proyectos reales. Design Thinking, metodología que promueve empatizar, idear,
prototipar y probar soluciones, lluvia de ideas y mapas mentales, actividad para explorar, organizar ideas creativas, juegos de roles y simulación, estimulan en los jóvenes y proponen en el lugar de otros para resolver situaciones. ¿Qué es el ABP? Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa en la que los estudiantes exploran un tema o problema real a través de planificación, desarrollo y presentación de un proyecto concreto. Por ejemplo, se pueden proponer un proyecto para reciclar el uso del plástico en la escuela. Los estudiantes investigan, analizan alternativas, diseñan soluciones y las implementan. Durante ese proceso, deben aplicar conocimientos, toma de decisiones, colaborar entre sí y ser muy creativos. El ABP promueve el pensamiento creativo, porque no se centra en una única respuesta correcta, sino en encontrar múltiples maneras de abordar un desafío, lo que abre la puerta a la originalidad y a la innovación. Thinking Design es una metodología de origen empresarial, adaptativa al ámbito educativo, que ayuda a resolver problemas de forma creativa y centradas en las personas. Su estructura comprende 5 etapas: analizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Esta estrategia es muy efectiva para despertar la creatividad porque combina emoción, pensamiento crítico y acción, permitiendo que los estudiantes aprendan a equivocarse, mejorar y persistir. Lluvia de ideas y mapas mentales, o también conocidos como brainstorming, es una técnica sencilla pero poderosa que consiste en generar el mayor número posible de ideas sobre un tema sin censura ni juicios. El objetivo no es acertar de inmediato, sino de abrir la mente y explorar todas las posibilidades para resolver los problemas. Se puede acompañar de mapas mentales que permiten visualizar y organizar las ideas, facilitando conexiones inesperadas entre conceptos. Estas herramientas ayudan a activar la participación entre todos los estudiantes, promover la libertad de expresión y la aceptación de ideas distintas, explorar la flexibilidad del pensamiento. Una recomendación útil es crear un ambiente seguro donde todas las ideas se valoren, incluso las más locas, ya que muchas veces son las que inspiran soluciones muy brillantes. En el juego de roles y simulación, los juegos de roles invitan a los estudiantes a ponerse en la piel de otra persona, un científico, un líder comunitario, un periodista o incluso un personaje de ficción. Por su parte, la simulación recrea situaciones reales o imaginarias, como una asamblea escolar, una entrevista o una situación de emergencia. Estas estrategias promueven la creatividad porque estimulan en sí la empatía y el pensamiento alternativo. Obligan a pensar y actuar desde perspectivas distintas. Desarrollan habilidades comunicativas y expresivas y sociales. Además, hacen del aula un espacio muy divertido y dinámico, donde el aprendizaje ocurre de manera vivencial y significativa. Recordemos que cada idea puede ser el inicio de un gran cambio, y nuestro rol como docente es cultivar esas ideas con metodologías que inspiren, reten y acompañen a nuestros estudiantes en el desarrollo de su potencial creativo. Siguiendo con la programación, nos toca el emprendimiento en la primaria. Vamos a observar un video, por favor. Gracias. Bienvenido a la sección de emprendimiento de Recrea Digital. ¿Alguna vez habías escuchado que se puede emprender en la primaria? Veamos la historia de Ana, una alumna que aprendió a hacerlo en el taller de emprendimiento. Hola, soy Ana. Te doy la bienvenida al taller de emprendimiento. En este video te voy a contar mi experiencia emprendiendo en la primaria. Acompáñame. Empezamos por orientar a Ana,
Por eso, en el taller de emprendimiento, realizamos un listado de habilidades e intereses para que cada uno se pueda conocer mejor. En una hoja hice un ejercicio que ayudó a conocerme. Tenía que pensar en mis habilidades y en mis intereses. Desde pequeños sabemos qué nos gusta hacer y ahora que somos más grandes hay que descubrir en qué somos buenos. Nosotros ayudábamos a Ana contándole que desde chiquita era muy buena en algunas cosas. Todos tenemos habilidades. Siempre podemos encontrar algo que se nos haga fácil de hacer o en lo que destaquemos. Así podemos seguir nuestro camino con rumbo a la meta que queremos lograr. La meta es algo que cada uno se plantea para saber hacia dónde avanzar. Tuve que pensar cuál sería mi meta y con ayuda de mis papás y profesor logré decidirme por una. A mis alumnos les pedí que pensaran si las metas que se plantearon pueden ayudar a nuestra comunidad. Yo quiero ser escritora. Puedo crear historias para enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar parques, calles y escuelas. Ya sé, mi proyecto de emprendimiento será hacer cuentos infantiles para niños de preescolar. Cuando tenemos el punto de partida y la meta final del proyecto de emprendimiento, podemos trazar el camino a seguir en pasos. Hay que elaborar un plan de acción completo y específico que marque las acciones que debemos seguir. Un plan de acción comienza por responder una serie de preguntas. Ana tuvo que responder las siguientes. ¿Cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Cuáles son las actividades que se llevarán a cabo? ¿De qué recursos dispongo? ¿Cómo haré para que mi idea llegue a los demás? Además de responder las preguntas, Ana tuvo que pensar en cuánto dinero se necesita y cómo lo va a conseguir. También hay que hacer un presupuesto detallado para tener claridad de cómo se administrará el dinero. Ahora estoy logrando emprender un proyecto que me ilusiona mucho. Mis amigos se convirtieron en mi equipo y juntos colaboramos para seguir el plan de acción. Emprender es una forma de lograr ayudar, de cumplir metas y de transformar nuestra comunidad. Todos podemos emprender si nos esforzamos y seguimos algunos pasos sencillos. Recuerda que es importante primero conocerte y aceptarte. Después, tener metas, conocer los problemas de tu comunidad, ver cómo puedes ayudar, imaginar en grande trabajando en tu plan de acción y en tu presupuesto, anotando todos los pasos a seguir. Siempre puedes pedir ayuda. Recuerda que tú también puedes ser un emprendedor como yo. Conclusiones del taller. El pensamiento creativo y el emprendimiento son claves. La educación necesita docentes innovadores y comprometidos. Las aulas deben verse como laboratorios de innovación, no solo como espacios de transmisión de conocimiento. El pensamiento creativo y el espíritu emprendedor son claves para formar ciudadanos críticos, empáticos y transformadores. Hemos recorrido juntos una ruta que nos sirve y nos invita a repensar el papel que desempeñamos nosotros como docentes en el contexto actual. Vivimos en una sociedad que cambia constantemente, donde los desafíos son cada vez más complejos y donde toda la información está al alcance de todos. Ante esta realidad, no basta con enseñar contenidos. Es necesario formar mentes creativas, activas, críticas y comprometidas. Una de las primeras conclusiones importantes es que la educación necesita docentes innovadores y comprometidos. No se trata únicamente de dominar el currículo, sino de tener la disposición y la valentía de salir de nuestra zona de confort, de intentar nuevas metodologías, de escuchar a los estudiantes y de crear espacios donde ellos también puedan proponer, equivocarse y mejorar cada día. La innovación educativa no siempre implica grandes tecnologías o proyectos sofisticados. A veces comienza con algo tan simple como hacer una pregunta diferente, presentar un problema real o permitir que el estudiante decida cómo demostrar su aprendizaje. Lo fundamental es tener una actitud de apertura al cambio y al aprendizaje continuo. En segundo lugar, es clave comprender que las aulas deben ser como laboratorios de innovación. Ya no deben ser espacios estáticos donde los estudiantes reciben información de forma pasiva. Por el contrario,
Deben convertirse en entornos vivos, experimentales, donde se prueba, se falla, se mejora y se aprende realizando o haciendo un proyecto. En el aula creativa y emprendedora, un error no se castiga, se valora como parte del proceso. Esto implica un cambio al paradigma, pasar de un modelo transmisivo centrado en el docente a uno participativo centrado en el estudiante. Significa romper con la idea de que todos deben aprender de la misma forma y al mismo ritmo, a dar un paso a la diversidad de talentos, ideas y estilos de aprendizaje que enriquecen nuestras aulas. Y finalmente, debemos asumir con firmeza que el pensamiento creativo y el espíritu emprendedor son herramientas esenciales para transformar la educación. Estos son los pilares para formar no solo buenos estudiantes, sino ciudadanos capaces de transformar su entorno con empatía, compromiso y liderazgo. Un estudiante que piensa creativamente no se conforma con la primera respuesta, se atreve a cuestionar. Un estudiante con mentalidad emprendedora no espera que le sea dado. Busca soluciones, genera impacto y se involucra dentro de su comunidad. Como docentes, somos agentes de cambio. Lo que hagamos hoy en nuestras aulas puede influir profundamente en las decisiones, los sueños y las capacidades de las nuevas generaciones. Por eso, el verdadero éxito educativo no se mide solo con pruebas estandarizadas, etcétera, sino en la capacidad de formar personas íntegras, creativas con voluntad de transformar al mundo. En este momento nosotros vamos a realizar una actividad práctica como parte final del proyecto que se realizó el día de hoy. Vamos a crear un prototipo de proyecto emprendedor. Vamos a formar dos pequeños grupos de 5 personas cada uno. Vamos a identificar un problema que nosotros tengamos dentro de nuestra escuela o nuestra comunidad. Vamos a diseñar un prototipo de solución y vamos a socializar al grupo o entregarnos mediante un documento que será recibido de manera externa, que nos pueden enviar por email o nos pueden enviar a nuestro WhatsApp. Con esto terminaríamos la parte de la exposición. Aquí nosotros podemos ver la bibliografía. Si alguien desea recabar un poco, tenemos las diferentes bibliografías para que puedan verlo. Eso es todo, compañero. Bueno, no falta más despedirnos, agradecerles e invitarles. Tú eres el transformador, tú eres el agente de cambio. Emprende, busca alternativas para poder vincular a toda la comunidad y ejecutemos estos proyectos que es en beneficio de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias por esta capacitación y por este proceso que hemos tenido. Gracias a todos nuestros compañeros que nos han podido colaborar. Quedamos a las órdenes para seguir en los procesos de capacitación y los procesos de aprendizaje común. Muchas gracias. Nosotros como docentes estamos llamados a hacer el cambio en nuestros estudiantes. Que tengan una linda noche. Gracias. Listo, Gabito. Sí le paré. Vamos a seguir grabando.